está Jason? Voy a preguntar a Jason qué era eso, porque Jason tiene mucha imaginación. ¿Qué es eso, Miguel? Pues ahí todavía no se sabe, ¿no? Pero más o menos con esto sí. Listo. Jason tiene mucha imaginación. Entonces, muchachos, digamos que estos capítulos que vamos a estudiar estos días van a hablar, bueno, este capítulo sobre todo es de la parte de reflejos modulares. Acuérdense que si yo hablo de reflejos, casi siempre son mecanismos automáticos, ¿sí? Casi siempre son mecanismos que suben a médula espinal y provocan una respuesta, ¿sí? Los reflejos son muy diferentes a la parte voluntaria, o sea, a yo decidir mover mi brazo, a yo decidir mover mi mano para escribir. Los reflejos son muy diferentes. Los reflejos, digamos, son circuitos que están integrados en el organismo y a veces casi que no tienen ni siquiera que hacer estaciones hacia arriba, hacia la corteza, sino que la médula se encarga de todo el proceso. Ustedes leyeron acá y este capítulo se enfoca principalmente en dos tipos de receptores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, muchachos? Que este capítulo habla principalmente de dos tipos de receptores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de receptores que tratan ahí? ¿Señora? Sí. Entonces, básicamente hoy vamos a tratar la parte del uso muscular. Creo que mañana les termino hablando del aparato de Golgi para culminar este capítulo. En la parte motora, ¿ustedes recuerdan en la parte de la médula espinal qué parte se encargaba de recibir las sinapsis sensitivas y qué parte era la motora? Juan Diego. ¿Cuál? Ah, Jason llegó. Lo estaba necesitando, man. ¿Por qué? Una cosa. La parte sensitiva, las raíces sensitivas, por ejemplo, de mi mano, digamos que me permiten sentir el dolor. Muchas sensaciones, pero entre ellas el dolor. Esa sensación llega a los nervios periféricos de mi mano, ¿cierto? De ahí se genera un potencial de acción que va por todas las raíces nerviosas de mi mano, antebrazo, brazo, y finalmente ¿a dónde llega? Médula espinal, ¿cierto? Para darme a mí la sensación de dolor tiene que llegar a la médula espinal, tiene que hacer una estación en la médula espinal. ¿Y a qué parte de la médula espinal llega? Generalizada, no hablemos de núcleos ni nada de eso, simplemente ¿Raíces? Sí, raíces. ¿Y a qué parte? ¿Dónde hacen sinapsis esas raíces? En la médula espinal. ¿En dónde hacen? Posteriores. Las astas posteriores. Es que raíces son, acuérdense que raíces, nosotros acá hablamos de astas. Raíces generalmente es la primera parte cuando ya está saliendo la parte nerviosa, ¿sí? Entonces ustedes me dicen raíces, pues sí, claro, las raíces llegan acá, pero ¿a qué parte llegan? Llegan a las astas posteriores. Y cuando vamos a los capítulos de sensibilidad, dolor y toda esta cuestión, vemos que hay un montón de interacciones muy complejas acá, diferentes vías, y van a ver en los libros que los dividen así en núcleos, que los núcleos del dolor, diferentes sensaciones. Entonces todo lo que es la parte sensitiva, muchachos, entra acá por las astas posteriores. ¿Listo? No se les olvide. ¿Claro? Generalmente llega acá y pues estas neuronas que están en esta parte pues tienen que tener comunicación también con esta parada. Lo estamos hablando de manera muy general, ¿no? Muy coloquial. Tienen que tener comunicación también con las neuronas de la parte de las astas anteriores. Esta zona entonces, ¿de qué se encarga? Si esta sensitiva, ¿esta de qué se encarga? No todas las neuronas que están acá motoras. Ustedes vieron ahí unas células que se llaman las células de qué? El Renshaw. ¿Leyeron eso? Está ahí, me dedican como un párrafo muy chiquito. Entonces, claro,
Acá se encarga, acá digamos están las neuronas que se encargan de la parte motora, pero pues no todas las neuronas que están acá son motoras. Acá hay interneuronas, neuronas que juegan papeles de regulación y las células de recho. Entonces, este capítulo trata específicamente, hablando de dos receptores, que es el fuso muscular y la parte del aparato tendinoso de Golgi. ¿Este dónde se ubica? ¿Dónde encuentro yo el uso muscular? ¿Señora? No, el uso muscular, el receptor en sí, ¿dónde lo encuentro? Sí, en el centro del músculo. Doc, no puede ser sustancia gris, porque yo cómo voy a tener el uso muscular aquí, ¿sí? Porque acuérdate que yo necesito que esto esté en el órgano que yo necesito sensar. Entonces, él se encuentra prácticamente en el vientre muscular. Pudiéramos imaginar un músculo más o menos pequeño y él estuviera en todo el centro, ¿sí? En el vientre muscular como tal. Y este aparato tendinoso pues se encuentra ya como tal en los tendones, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos sobre todo en él. Mañana les cuento el resto de esto. Entonces, el uso muscular, digamos, ya tenemos un musculito. Y digamos que más o menos acá tendríamos el uso muscular. Es pequeño realmente, creo que máximo llegaba a medir 1 centímetro, ¿no? Leyeron ahí en la longitud de eso, creo que era de máximo 10 milímetros. Entonces, muchachos, esto está ubicado principalmente acá para dar más que todo sensa o informa tanto a la médula espinal como a centros mucho más superiores. ¿Qué informa él? ¿Qué información está enviando él? Señora, la longitud del músculo y dice ahí qué tan rápido cambia esa longitud, ¿sí? La magnitud de cambio, si la longitud está cambiando lentamente o si está cambiando muy rápidamente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ustedes leyeron acá y entonces haciendo una ampliación acá, entonces este sería más o menos el uso muscular. ¿No se podía hablar más duro, por favor? Ampliando más o menos esto sería el uso muscular, ¿sí? Si quieren acérquense un poquito más, es que están muy lejos. Tenía que estar acá, de Spanish. Vas a salir ahorita portada. Voy a poner de portada. Bueno, muchachos, entonces el uso muscular como buen receptor pues tiene que tener fibras que, si yo soy un receptor tengo fibras que aferentes o eferentes. Aferentes. Él tiene las dos, ¿no? Pero para su función de enviar información, ¿sí? Y pues digamos sensar. Entonces tiene fibras aferentes y eferentes. Tiene fibras que son, digamos, sensitivas y fibras que son motoras. A ustedes les hablan ahí en una partecita y les dicen que hay unas fibras que llaman intrafusales y extrafusales, ¿sí? Cuando hace referencia a intra o extrafusal se refiere a si está dentro o si está fuera del uso. Entonces, este es un músculo normal, digamos el bíceps, y este es el uso. Entonces estas fibras que están acá, que son las grandes fibras, ¿cómo se llamarían? Extrafusales, ¿sí? Pero este aparatico pequeño que está acá, que es el uso, él tiene también dentro de sí, tiene fibras más pequeñitas. Son estas mismas fibras, pero son mucho más pequeñas
con la única diferencia que en su parte central no tienen ¿qué? Material contráctil. ¿Sí? ¿Lo leyeron ahí o no? Entonces, hay fibras extrafusales y hay fibras intrafusales. Y las intrafusales pues son más pequeñas porque esto es muy pequeñito. Y las fibras intrafusales tienen en sus extremos acá material contráctil. Y acá tienen poco o nada de material contráctil. Es la misma fibra, pero acá no cumple la función de actina y miosina de cuerpos entrecruzados como hemos visto, sino se cumple aquí en los extremos. Entonces, en la médula espinal, hay unas fibras. Bueno, ella tiene acá unas fibras que son sensitivas, más o menos. Unas fibras que son sensitivas, y estas fibras me sensan a mí esta parte central, pues que realmente es la parte receptora, la parte que me va a informar a mí los cambios de longitud de esta zona, ¿sí? ¿Qué tanto se estira? Entonces, lógicamente, como yo voy a informar, la información en sí es una información sensitiva, entonces yo llego a las astas posteriores. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo o no? Entonces, astas posteriores. Y lógicamente esto hace sinapsis con esta zona para provocar una diferencia. Ustedes vieron ahí que habían unas fibras donde llegan acá a esta parte. Ustedes vieron unas fibras que acá salen de la parte de las astas anteriores, que eran fibras alfa. ¿Sí lo leyeron por ahí? Fibras gamma. Las fibras alfa, ¿a dónde llegan? Acuérdense que esto es esferencia, esto es motor. Las fibras alfa, ¿a dónde llegan? ¿Hacia dónde van? ¿Señora? ¿Qué? Sí, señor, pero digamos que ¿hacia dónde se dirigen? ¿Hacia qué parte? ¿Señor? No. Bueno, sí, esto es anterior, está saliendo en la fibra nerviosa y va a dirigirse hacia alguna parte. ¿Hacia dónde se dirige esa fibra nerviosa? Hacia el uso. Alfa. Hacia el uso. Fibras extrafusales. Entonces, acá se origina una fibra alfa y se van a la parte de las fibras extrafusales. Y las gamma, que son más pequeñas, se dirigen a las fibras intrafusales. Y ustedes leyeron ahí que había diferentes tipos de fibras intrafusales, ¿cierto? Habían unas que parecían así un globito, tenían acá un montón de núcleos. Y habían otras que estaban así. ¿Sí vieron ese gráfico o no? Ese gráfico estaba en Gator. Entonces, estos son tipos de fibras intrafusales, ¿sí? Que varían más que nada en su parte receptora. O sea, son fibras, por ejemplo, que dentro del uso muscular, ¿sí? Dentro de estas fibras que están acá, encontramos fibras en sí, que en su parte central están dilatadas como un globito, ¿sí? Y esto se debe a que tiene un montón de núcleos en esta zona. Y encontramos también fibras que tienen una disposición más como de cadenas. Sus núcleos forman una especie de cadena. Y pues la diferencia de este tipo de fibras, ¿sí? Varía en el tipo de fibras gamma que está recibiendo. Y entonces, pues se dice que estas fibras realmente son las que informan más de cambios rápidos en la longitud, ¿sí? Cambios rápidos. O sea, cambios súbitos en la longitud de un músculo se estira bruscamente, lo sensan más que nada estas fibras intrafusales, creo que se llaman de bolsa. Miren ahí de pronto qué término usan de bolsa. ¿De bolsa? De bolsa nuclear, ¿sí? Mientras que se dice que estas de cadena nuclear
tienden a estímulos que son un poco más progresivos y un poco más lentos, ¿sí? Un poco que son más cambios lentos. Finalmente, pues ellas transmiten las sensaciones a las partes de las astas posteriores y acá hay una sinapsis para provocar una respuesta efectora. ¿Para qué sirve esto? Uno, generalmente eso está actuando de manera inconsciente, muchachos. También tiene cierta actuación de manera consciente, pero digamos que esto funciona por lo que colocan acá, que es el reflejo miotático. Entonces tenemos un musculito, digamos que es el bíceps. Entonces digamos que yo tengo ese músculo que está ahí, es el bíceps, y yo saco el reflejo bicipital. Entonces yo percuto. Esta es la zona tendinosa. Generalmente yo cuando percuto los tendones, ¿no? ¿Qué pasa si yo percuto ahí ese tendón del bíceps? ¿Qué pasa? Señora. Sí, pero ¿qué pasa inicialmente cuando yo le pego? O sea, el reflejo ya pasó todo. Cuando yo golpeo aquí, ¿qué pasa? Sí, o sea, con el impacto y se envía la señal. Ya, pero cambia, sí señor. Cuando yo golpeo un tendón, por un momento se distiende y digamos causa un cambio de longitud rápido en el músculo. ¿Sí? Se distiende el tendón. Al distenderse el tendón, digamos, hace esto, ¿sí? Por lo tanto esta zona hace esto. O sea, hay una elongación, hay un cambio de longitud hacia el aumento de la longitud del músculo. Entonces, la parte receptora, obviamente cuando yo hago esto, esta parte cambia y se sensa, se genera un potencial de acción que nosotros conocemos. Y dice, cambió la longitud. Entonces, cuando yo hice eso, digamos, fue más que todo un cambio rápido. Entonces vamos a esquematizar lo que sucede con este tipo de fibras, por ejemplo. Entonces hubo un cambio rápido de la longitud del músculo. Esta fibra envió una señal y esa señal viaja hacia la parte posterior y va a producir una respuesta, y la respuesta se va a ir por ambas fibras, tanto por alfa como por gamma. ¿Qué hace? Se distendió, envió la señal, llegó acá la señal va a la neurona específica de ese mismo músculo, ¿sí? Se genera una señal y entonces la señal va acá, digamos, va por las fibras alfa, que son las fibras extrafusales. Llega aquí y le dice, hubo un cambio brusco de la longitud del músculo, tiene que contraerse, ¿sí? Entonces el músculo se contrae. Acuérdense que si yo me contraigo, yo reduzco mi longitud, ¿sí? Se contrae y esta zona se apiña y envía otro impulso por la parte de las neuronas gamma a esta zona que es la parte contráctil de las fibras extrafusales, que la parte contráctil, acuérdense que es la zona periférica, ¿sí? Prácticamente estas fibras están llegando aquí. ¿Y ahí qué le dice a esas fibras? ¿Qué? ¿Qué, señor? ¿Qué le dice? O sea, después de la contracción. Está todo pasando en este momento. Le dijo a las extrafusales, le dijo, contráigase. Y el mismo impulso vino acá a las intrafusales y les dijo, ¿qué? Ahí no entra lo de la placa neuromotora y todo. Sí, lo que ya La vimos. contracción. Lo que ya vimos, sino que lo que quiero saber es qué le dice este nervio gamma a las fibras extrafusales. Perdón, intrafusales, la parte contráctil. ¿Hacia dónde? Contracción. Entonces le dice a las
extrafusales, contráigase, porque hubo un cambio muy brusco en la longitud. Y le dice a las intrafusales, contráigase también. Y entonces se va a decir, ¿y por qué? Señor. Las extrafusales, ¿cómo es? Las extrafusales, ¿cómo es? A través de las neuronas alfa que salen de la motonuclear. Entonces es que como se había dicho que esas no tenían propiedades contráctiles. No, En el no. centro. La que no tiene propiedades contráctiles es en la intrafusal, la parte central. Ujú. Sí, señor. No, acuérdense que esa parte es receptora. Las extrafusales son las grandes fibras musculares que nosotros estudiamos en el capítulo esquelético, ¿sí? Esas grandes. ¿Sí? Entonces, les dice a ambas, contráigase. Voy a explicarlo como lo explicó un profe mío de fisiología en ese entonces. Niñas, préstenme una liguita, una liga. ¿Posible o no? No, imposible. No la voy a romper. Lo prometo que no, voy a tratar que no. Sí, como aquí. Digamos que este es el musculito. ¿Sí ven el músculo acá? Acá está el músculo. Entonces, este es el músculo y por dentro está el uso muscular. Si cuando yo hice esto, o sea, estos son mis tendones, y acá hay un pelo de Natalia. Bueno, Natalia. Esos son mis tendones. Yo golpeo acá, cuando yo golpeo me relajo y entonces se generó una elongación del músculo. ¿Sí? Vamos hasta ahí. El uso muscular, como está pegado, está en todo el vientre del músculo. Cuando yo hice esto, pues el uso muscular se estiró también. Envío la señal y le digo al músculo, a este músculo, contráigase porque se está elongando mucho. Si yo me contraigo, mire lo que yo hago. Sí, me apiño. Reduzco esto, por lo tanto el uso muscular haría esto. Y sensaría que ahora ya no está elongado, sino que ahora, digamos, ya no una elongación, sino que ahora hay, digamos, una reducción. No hablemos de contracción todavía, una reducción del tamaño. Resulta que es que él envía señales tanto estimuladoras como inhibitorias. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí una elongación me produce una contracción, una reducción del tamaño me produce rápidamente una inhibición de la contracción. Entonces, si el uso muscular no tuviera fibras contráctiles, estaría pasando eso a cada rato. ¿Por qué? Me explico. Si yo reduzco acá la longitud, las fibras contráctiles del uso se contraen para elongarlo. O sea, al tiempo que el músculo se está contrayendo y trata de reducir el tamaño del uso, las fibras de los lados del uso lo estiran. ¿Sí? Eso es para que cuando haya una contracción refleja, inmediatamente no se inhiba, porque al haber una contracción refleja, él dice, uy, no, ya no hay una elongación tan fuerte, ¿sí? Eliminemos la contracción. Y estaría pasando eso a cada rato. Entonces, las fibras contráctiles se contraen al mismo tiempo que esto para que acá no haya una alteración de la longitud, para que el receptor siga funcionando, siga sensando los cambios bruscos de la longitud muscular. Entonces, esos son, digamos, esa es la función de la parte contráctil de las fibras intrafusales. Entonces, por eso es que ustedes leyeron ahí que hay un mecanismo efector alfa y gamma que se genera por esto. La parte de las fibras de cadena tienden a tener una función un poco más estática, más prolongada. Estos mecanismos tienen también función en la parte del tono muscular, muchachos, porque es que el uso está enviando señales continuamente a la médula diciéndole qué tanto yo tengo que contraer o qué tanto tono muscular tengo que tener con determinada posición de mis músculos. Por ejemplo, yo ahorita estoy acá dando clase, estoy moviendo voluntariamente mis piernas
pero hay momentos en que estoy, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Y acá yo tengo un tono muscular basal. Pese a que de pronto no lo esté moviendo, no estoy utilizando todo mi cuerpo al tiempo, tengo un tono muscular basal. Ese tono muscular está dado porque estas fibras están enviando continuamente señales a la médula diciéndole tiene tal elongación muscular, por ejemplo, está de pie y el músculo está elongado tanto, ¿sí? Entonces enviamos una señal contráctil que sea proporcional a esa elongación que él tiene, y eso me permite a mí que mis músculos no pierdan tono, porque si no yo estaría en determinado momento, tendría una elongación muscular y no tendría una respuesta efectora proporcional a esa elongación y yo me caigo. ¿Sí me entienden más o menos la importancia de ese mecanismo? Esto actúa también a nivel de consciente, porque cuando yo quiero mover un músculo de manera consciente, pues se activan todo un montón de mecanismos, ¿sí? Tanto en una parte excitadores como en otra parte inhibitores, en donde dice pilas porque él va a mover el brazo, pilas porque él va a estirar el brazo, no se vaya a activar el uso del bíceps, porque si no entonces yo estiro, el uso detecta y de una vez contrario. Cuando yo hago esto de manera consciente, el mecanismo se activa, ¿sí? El mecanismo en unas partes se activa, en otras se inhibe, pero en la zona que yo voy a estirar, entonces él dice y juega con los músculos protagonistas y antagonistas. Entonces dice, él va a estirar el brazo, entonces la parte del uso muscular del bíceps, pilas porque él va a estirar el brazo de manera consciente, no se vaya a activar, ¿sí? Entonces pasa más o menos de esa manera. Esa es más o menos el mecanismo del uso muscular. La parte tendinosa detecta un poco más es la tensión y está más en la parte de los tendones. Mañana les cuento un poquito más de eso. Yo les iba a decir otra cosa. Bueno, entonces, este es el mecanismo, señor. Entonces, voy a repetir así rapidito lo que dijo de las, o sea, que evitan que se, lo que acaba de decir, de las fibras de cadena, como tal. Bueno, porque es que estas detectan cambios bruscos de longitud, ¿sí? Y estas cambios un poco más progresivos. Entonces estas, digamos que actuarían un poco más como a largo plazo o como que son las que, digamos, me proporcionan a mí más. Aunque algunos libros dicen que son los dos y otros dicen que son más estas. No me acuerdo de qué mencioné. Me parece que las de cadena. Las de cadena como detectan más cambios que son progresivos de longitud, ¿sí? Entonces son, digamos, las que están más que nada pendientes cuando yo estoy realizando mis actividades y están mirando los cambios progresivos de la longitud de mis músculos y están enviando señales a la médula para que haya un tono muscular correspondiente a esa elongación. Y este actúa más, por ejemplo, cuando tengo distensiones bruscas de los músculos, por ejemplo los reflejos que nosotros sacamos, evaluamos esta vía. ¿Qué otra cosa? Pues por ejemplo cuando hay elongaciones por ejemplo, o también un poco traumáticas, o que el paciente conscientemente no esperaba que el músculo se elongara, ¿sí? Bueno, traumatismo, etc. Hay otros tipos de mecanismos fisiológicos también en eso. Y esta, pues está actuando, digamos, de una manera más permanente. Y esta es un poco más aguda, cambios mucho más agudos en la longitud. Ya me acordé lo que les iba a decir. Acá, muchachos, obviamente, para que este estímulo sea dirigido, entonces ahí hablan de las células de Renshaw. Entonces, por ejemplo, ese mismo músculo bíceps se detectó que hubo una elongación y él va a generar una contracción. Entonces, las células se avisan aquí en la parte de las neuronas anteriores y ellas saben que ese estímulo viene del bíceps. Entonces estimulan, digamos que esta neurona es específica la que va a estimular el bíceps. A medida que ese estímulo le está diciendo a la neurona del bíceps pilas porque tiene que contraerse,
le está diciendo a las células de los lados que de pronto estimulan otros músculos, por ejemplo el tríceps, tiene que inhibirse. Y eso lo hace gracias a las células de Renshaw. Entonces, el estímulo sale acá y hace esto, y regresa. Sale el estímulo a estimular el bíceps, valga la redundancia, y acá sale a estimular las células de Renshaw. Y estas células les dicen a las motoneuronas que estén contiguas a ellas, por ejemplo la del tríceps, pilas, inhíbase, y la inhibe. ¿Por qué? Porque pues estaría intentando acá contraer el bíceps en respuesta a una elongación brusca que tuve, pero si yo no tuviera esto, por ejemplo, se estimularía mi músculo del tríceps. Entonces, sí, sucedería eso. Entonces, ese es más o menos el mecanismo de esta primera parte que habla del uso muscular. Esto, señor. Sí, que acá hay unas celulitas que ellas no son contráctiles, sino son más bien reguladoras, inhibitorias. Entonces, esas células de Renshaw están acá. En toda la sustancia gris hay interneuronas, ¿no? Neuronas que ni pertenecen acá ni pertenecen acá, sino tienen función reguladora. Pero acá en las astas anteriores están las células de Renshaw. Entonces, las células de Renshaw son neuronas que tienen un estímulo un poquito, son más inhibidoras. La función de ellas es que cuando sale, pues el mecanismo que ya explicamos acá, ¿cierto? Yo volví aquí el tendón del bíceps, se elongó, el estímulo fue acá y llegó aquí a la parte posterior de la médula espinal, a la parte posterior, y acá este estímulo bajó aquí a la parte anterior para producir un estímulo motor, ¿sí? Y ese estímulo motor pues se va hacia el sitio que generó el estímulo primeramente. Entonces se va esta fibra hacia la parte del músculo del bíceps, en este caso. Tan pronto sale el estímulo, llega aquí a la neurona del músculo del bíceps, le vamos a decir, y la neurona produce el estímulo. Apenas sale el estímulo hacia allá, también sale un estímulo aquí que es un poquito como más retrógrado. Y ese estímulo va hacia las células de Renshaw. Y le dice a las células de Renshaw, pilas de aquí para allá, inhiba todas las neuronas que inervan esos músculos, porque yo voy a contraer el bíceps. Entonces digamos hipotéticamente que acá al lado de la célula de Renshaw está una neurona, pero ella inerva es el tríceps. ¿Sí? Acuérdense que yo no puedo tener el bíceps y el tríceps contraído al mismo tiempo. ¿Sí? Son músculos que son contrarios. Entonces ella le dice, inhiba al que saca al lado, que es el del músculo tríceps, porque yo voy a cortar el músculo. Entonces se va, y esta se va, digamos, acá, y mecanismo inhibidor, y entonces acá el bíceps se contrae como respuesta a la elongación, pero el tríceps está quieto, y eso me permite a mí generar un reflejo. Y generalmente esto es lo que yo evalúo. Obviamente ya en las partes patológicas esos reflejos están alterados y pueden estar disminuidos o pueden estar aumentados. Ya eso es otro cuento. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Quedó más claro que el capítulo? Porque el capítulo no lo explica así como de la mejor manera, señor. Entonces las neuronas de Renshaw como tal lo que hacen es inhibir el estímulo, la respuesta motora digamos de neuronas que estén paralelas a la neurona. El libro utiliza el término continuas, si no estoy mal, contiguas. Entonces neuronas que estén continuas a la que va a producir el estímulo efector. Sí. A la que va a producir el estímulo efector. Obviamente, como estos son mecanismos tan complejamente intrincados, él sabe cuál de estas neuronas va a inhibir, por qué camino, ¿no? Obviamente no es que va a inhibir ya todas las demás neuronas de la parte de las astas anteriores, pero sí, digamos que tiene unos mecanismos complejos e intrincados para saber que si yo voy a contraer el bíceps, cuáles neuronas específicamente voy a inhibir. Ya esos mecanismos están establecidos, ¿sí? Entonces no es algo como que suceda al azar, que viene acá y la célula de Renshaw dice, de aquí para allá ninguno se contrae. ¿Sí? Pues tampoco que sea así, los mecanismos están establecidos, pero más o menos para que lo entiendan sucede así.
Bueno, mejor hasta que no lo prestaron video bien porque creo que con marcador queda un poquito más claro. La parte, creo que eso es más complejo que la parte que sigue ya, la parte del Golgi. Mañana la tocamos. Y esto... No se me escapa ya nada. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Sí. La composición del uso. Acuérdense que esto, acá, estábamos hablando son de las fibras intrafusales, ¿no? La parte de los lados es la que se contrae y la parte central es la receptora. Y las fibras extrafusales, pues ya es la fibra de músculo esquelético que nosotros vimos en el capítulo 6. Normal. Listo. En músculo esquelético no se toca esto porque pues, en músculo esquelético se mira la fisiología de la contracción. Listo. Bueno, muchachos, mañana les toco la parte del Golgi que sigue para concluir el capítulo y mañana... Sí, es que en eso no me demoro. Pues íbamos a hacer un repaso de renal para que les quede un poquito más claro, ¿no? Sí, entonces mañana en unos 15 minutos, sí, en unos 15 minutos la parte de aparato de Golgi, aparato tendinoso, y de ahí empezamos a hacer un repaso de renal. Yo creo que nos tiramos por ahí hora y media en eso. ¿Listo? Esto, Nata.